¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero y estén teniendo un agradable día. Nos volvemos a encontrar para ahora narrar acerca de los instrumentos de percusión, pues en la anterior ocasión hablamos sobre los instrumentos musicales de cuerda, pero en este caso nos centraremos acerca de otros. Bueno, y estos son los llamados instrumentos de percusión, los cuales producen sonidos una vez son golpeados con las manos o con algún instrumento fabricado especialmente para tal fin. El término proviene del latín percusio, la acción y efecto de percutir, dar golpes repetitivos. Los ritmos producidos por este tipo de instrumentos son diversos y sus variantes están dadas por la fuerza o la repetitividad con la que se golpee. En este pequeño video trataremos algunos ejemplos, los cuales nos permitirán conocerlos y poder escuchar su sonido o timbre de dicho objeto. Para ello seleccionamos el bombo, el tambor, los platillos y el xilófono. Cabe mencionar que varios de ellos los hemos escuchado en alguna parte de nuestro entorno, así que identificaremos su estructura, sus partes y obviamente su timbre. Bueno amigos, pues empezaremos con el bombo. Este produce sonidos graves, generalmente de notas indeterminadas, y puede golpearse con una gran variedad de baquetas y masas para conseguir matices y efectos distintos. Consiste en una caja de resonancia cilíndrica típicamente hecha de madera, el armazón o casco y dos membranas o parches de piel o de plástico en cada extremo del cilindro. De los distintos tipos de bombos que existen, uno de los más conocidos es el bombo de pedal o bombo de batería, que es una parte esencial de la batería colocado en el suelo y tocado a través de un mecanismo de pedal. En sus partes nos encontramos con 9 elementos fundamentales, que son el parche o membrana, casco o armazón, gancho de tensión, caballete de tensión, tornillo de tensor, aro inferior, aros de tensión, anillas de suspensión y el arnés. La parte más importante del bombo y donde se genera el sonido es la caja de resonancia, también llamada armazón. Tiene forma cilíndrica y está hecha habitualmente de madera, aunque estos también pueden ser de metal. En cada extremo del cilindro se colocan dos parches estirados. Para mantener estos parches fijados y suficientemente tensos para generar el sonido del bombo, es necesario un sistema de arcos, tornillos y llaves situados alrededor de la caja de resonancia. Dependiendo del tamaño del bombo, puede haber de 10 a 16 tornillos que permiten regular y asegurar la tensión de la membrana. Bueno, pues a continuación les dejo un pequeño fragmento de lo que es el sonido del bombo. Otro ejemplo de estos instrumentos es el tambor, que está formado por una caja de resonancia cilíndrica y una o dos membranas que cubren los bordes del cilindro, es decir, cubren las aperturas de la caja de resonancia. Existen muchos tipos distintos de tambores, que a su vez son considerados instrumentos propios. La batería, por ejemplo, está compuesta por un conjunto de varios estilos de tambores. En inglés, de hecho, la batería tiene el nombre de juego de tambores. Al existir tantos estilos y tipos distintos de tambores, es difícil describir un solo sonido característico. Además, dentro de cada tipo existen muchos otros factores que pueden determinar su sonoridad, como por ejemplo la forma, el material de la caja de resonancia y de los parches o la tensión de estos. Según el estilo de música que estemos tocando, nos interesará una sonoridad u otra. Por ejemplo, un baterista de jazz puede tener preferencia por tambores más agudos, resonantes y silenciosos, mientras que un baterista de rock querrá tambores con sonoridades más fuertes y secas. Entre sus partes nos encontramos con los parches, aros, arillos, el vaso, la piola, las templaderas, el gancho perico, gancho S, el entorchado, el bordonero y sus cargadores. Como ya lo mencioné anteriormente, va a depender el tambor que esté utilizando para considerar sus partes. Sin embargo, estas anteriores son las generales para cualquier tipo. Sin más que mencionar, les dejo un corto ejemplar de su sonido. Nuestro tercer ejemplar son los platillos, que consisten en discos cóncavos hechos de aleaciones de metal, que pueden ir desde bronce o latón, hasta mezclas de cobre, plata o estaño, los de más calidad. Aunque pueden usarse individualmente para ser tocados con baquetas, generalmente se usan por parejas y se genera la vibración golpeándolos entre ellos. Para ello disponen de un agujero en el centro del disco, donde se ata una correa de cuero o piel para agarrarlos.
También puede usarse el agujero para colocarlos en un soporte metálico que permita golpearlos con una baqueta o a través de un mecanismo de pie. Generalmente se usan por parejas y están presentes en ámbitos muy distintos de la música, como en la orquesta sinfónica, en bandas de jazz, en grupos de marcha o en bandas de rock. Los platillos de hecho forman parte de los kits de batería. En general, producen un sonido de gran color y duración y de tono indeterminado. Su sonoridad puede variar según el tamaño que tengan, generando un sonido más potente y más largo de aquellos de mayor diámetro. Podemos ver que no tienen muchas partes, solo secciones. La parte más elevada del disco y que rodea el agujero donde se atan las correas o se introducen los soportes tiene el nombre de campana o cúpula. Esta parte del instrumento, de ser golpeada con una baqueta, produce sonoridades de timbre más agudos que el resto del platillo. El resto del disco se denomina arco y se puede dividir en dos áreas distintas, el área de recorrido y el área de choque. Para ver cómo suenan dichos instrumentos, muestro un ejemplo de su sonido. Bueno, y para finalizar mencionaremos este gran instrumento, el cual es el xilófono. Está formado por un conjunto de barras de madera que al ser golpeadas con una baqueta emiten notas afinadas. Es por esto que el xilófono se considera un instrumento de sonido determinado. El xilófono de orquesta suele constar de 42 láminas de madera que llegan a reproducir hasta 3 octavas y media. Cuantas más cortas y pequeñas sean las láminas, más agudo va a ser el sonido, y cuanto más largas y grandes, más grave. En el xilófono se disponen las láminas de grave a agudo, de tal forma que al percutir una lámina detrás de otra de izquierda a derecha, se genera un sonido de una escala musical. Como todos los anteriores instrumentos, sus partes que destacan son el armazón metálico, que se presenta como una especie de mesita con patas que llega a sostener a todas las láminas que serán golpeadas por las baquetas para producir cada nota musical. También tenemos los masillos, que estos son las baquetas. Se trata de dos palitos o varas con los cuales se golpean las láminas del xilófono. Estos están recubiertos en uno de sus extremos por una bola que puede ser de fieltro, de caucho o de otro material que sea blando y que logre que el sonido sea mucho más dulce y suave. Tenemos las láminas, que son las partes donde serán golpeadas por la baqueta para producir el sonido. Se presenta como una barra de madera o metal resonante en forma horizontal que se sostiene el armazón por dos puntas suaves que poseen sus extremos. Estas pueden ser de madera, de metal e inclusive de plástico. Y también tenemos los resonadores, que estas son las piezas cortas que se llegan a extender el próximo a la mitad del marco. Cada lámina posee un resinado debajo, el cual es quien se le da el tono musical cuando se toca la lámina. Por último, les dejo su respectivo fragmento y espero sea de ayuda para su comprensión. Así pues, estimados amigos, finaliza este repaso por lo que son los instrumentos de percusión. Claramente no son todos, pero decidí elegir ellos porque son más habituales en nuestra vida cotidiana. Por lo regular van acompañados de estos instrumentos como los cordófonos, que al unir sus sonidos generan música muy agradable. Nos vemos en otro momento, esperando y se encuentren de la mejor manera. Se despide su amigo y servidor, Miguel Ángel Contreras. Gracias por su atención.